Buenas tardes, buenas noches a los asistentes. Yo soy Diego Macera, soy el gerente general del Instituto Peruano de Economía, y en esta ocasión estamos organizando un breve conversatorio respecto del pedido de facultades que ha solicitado el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso para poder legislar en materia tributaria, financiera y de reactivación económica. Nos acompaña María Rosa Villalobos, editora de Diario El Comercio, de Economía y de Día Uno, y también dos exministros de Economía, Carlos Oliva, que también es presidente actual del Consejo Fiscal, y David Tuesta, presidente también del Consejo Privado de Competitividad. Yo les agradezco mucho a María Rosa, a Carlos, a David, la oportunidad que tenemos de conversar con ellos estos minutos para poder tener unas mayores alcances, perspectivas de qué cosa, hacia dónde debería ir o hacia dónde, cuáles son los temas a los cuales deberíamos prestarles atención en este pedido de facultades del Ministerio de Economía y Finanzas. Para Desde el Instituto Peruano de Economía nos hemos pronunciado con cierto escepticismo respecto de esta solicitud. Pensamos que digamos, importa el momento en el que se hacen estos cambios tributarios, importa la confianza que transmite quien las va a implementar, ¿no? Y obviamente importa también la parte técnica con la que se implementen los cambios, ¿no? Nosotros pensamos en realidad la mejor política tributaria es sin duda el crecimiento económico. Lo demás en realidad en varios aspectos serán eh, simplemente decimales, ¿no? Cualquier política orientada a mejorar el crecimiento económico, la productividad en este campo es siempre bienvenida, muchas de las cuales quizá deberían pasar más por un análisis del propio Congreso. Con eso dejo a María Rosa para que pueda presentar de repente con mayor propiedad a nuestros panelistas y muchísimas gracias por atender y estar aquí con nosotros. Gracias, Diego, gracias, Carlos, y gracias, David, también, y a todos los que nos acompañan por las redes sociales, por estar aquí esta tarde. Como ya lo comentó Diego, nos reunimos hoy para escuchar, comentar y discutir algunas ideas respecto al pedido de facultades legislativas que esta semana debería discutirse en el Pleno del Congreso. Esta semana además tenemos pleno 2 días, el jueves y el viernes. A manera de resumen muy breve, el viernes pasado estaba previsto que tanto la Comisión de Constitución como la Constitución de Economía discutieran en sus respectivos grupos de trabajo los predictámenes de cada una de estas comisiones respecto al pedido de facultades. Lo que terminó sucediendo el día viernes es que Constitución canceló su sesión y la Comisión de Economía sesionó, pero no tocó el tema del predictamen, dado que, según se pudo conocer, coordinaron con el equipo de la Comisión de Constitución para más bien trabajar en un predictamen conjunto y que sea este documento consensuado el que fuera llevado al Pleno esta semana. Sabemos que la reunión se realizó, que hoy han estado además trabajando y tratando de ponerse de acuerdo sobre los puntos más difíciles o las cosas que se han comentado tal vez más en medios, que son temas relacionados a impuesto a la renta y temas respecto a los cambios del régimen tributario minero. Y justo hace unos momentos hemos podido conocer en el comercio que no se llegó o no se habría llegado a ningún texto consensuado y que más bien, según lo dicta ya la agenda pública del Congreso, mañana la Comisión de Constitución debatiría su propio dictamen en su sesión ordinaria. Siendo así, sin más preámbulo, le doy la bienvenida nuevamente a David Tuesta, el exministro de Economía y Finanzas y presidente del Consejo Privado de la Competitividad, quien nos va a comentar, como les decía, sus impresiones sobre el pedido de facultades legislativas. Adelante, David. Muchas gracias, María Rosa. Como siempre, agradecido al IPE por la invitación y un saludo a Carlos, que también me acompaña el día de hoy, y bueno, y a Pía también, que nos ayuda acá con la organización. Yo quisiera organizar las ideas básicamente en 4 puntos, ¿no? En tanto el tiempo me lo permita, voy a intentar poner acá también el temporizador para que me vaya avisando. 4 aspectos, ¿no? Que de alguna manera coinciden con lo que señalaba Diego al inicio.
Yo creo que al diseñar o al definir, digamos, un tema de facultades tributarias, deberían observarse desde cuatro perspectivas, ¿no? Uno de oportunidad, otro más relacionado al tema de confianza, otro, digamos, un aspecto más de fundamentos, más conceptuales, y el otro, yo creo que en las circunstancias también que nos encontramos post-COVID, un tema que se toca poco y creo que es relevante, que es el tema más de carácter institucional y que abarca más allá de la política tributaria, ¿no? Es decir, esta perspectiva a la cual nos hemos venido acostumbrando de ver las cosas como compartimento estanco, cuando la política tributaria al final es parte también de un contrato social que se ha venido manoseando desde hace bastante tiempo y creo que es importante empezar a dar señales en esa vía. En el ámbito de oportunidades, pues claro, tenemos primero una situación económica que todavía sigue siendo frágil, ¿no? La pandemia no ha pasado, digamos, los seres humanos, nosotros como sociedad, nos hemos ido adaptando a estas circunstancias, pero tenemos una incertidumbre latente, ¿no? De hecho, tenemos un importante, todavía, porcentaje de actividades en el ámbito de comercios y servicios que operan aún con restricciones. Y siempre tenemos ahí el tema, ¿no? De que en cualquier momento estas mayores restricciones se pueden activar. La situación no está, evidentemente, en una situación normal. La cifra que estamos viendo de recuperación o de rebote, que seguramente cierran alrededor del 13%, en gran medida también se han venido ayudando estos puntos extras por la situación extraordinaria de términos de intercambios y también el tema de los estímulos fiscales, que no son sostenibles, por cierto, pero que también le han dado un impulso a este crecimiento. Pero esto evidentemente contrasta con la situación deplorable, ¿no?, que tiene la productividad, que ya venía transitando a la baja, ¿no?, y luego el COVID ha quedado evidentemente muy golpeado. O sea, la situación evidentemente no es la mejor oportunidad, digámoslo así, desde el punto de vista de las condiciones de actividad económica, ¿no? Luego tienes otro aspecto importante, digamos, que nos da un espacio, digamos, para repensar, si se quiere pensar en términos de reforma tributaria, que es el tema de que tenemos suerte, ¿no?, respecto a que los precios de las materias primas, particularmente los minerales, nos está ayudando, ¿no?, a las circunstancias actuales. Vamos a prácticamente triplicar en el caso del impuesto a la renta, y en gran medida por el lado del sector minero, no solamente por los precios, sino porque también hay contratos de estabilidad que están acabando. Esto tampoco evidentemente es permanente, pero sí te da, creo, esta calma, o debería darte esta calma, para intentar repensar, digamos, cómo plasmar la política, no solamente tributaria, sino la política fiscal en general, que creo que es la forma como debemos aproximarnos al tema. Y este hecho, ¿no?, de esta situación, ¿no?, en la cual aún no se ha trabajado, ¿no?, convenientemente esta visión de mejorar la productividad, nos lleva al segundo punto, ¿no?, que es el tema más de confianza, ¿no? Lamentablemente, por ese lado se han manejado las cosas de forma no apropiadas, ¿no?, lejos de generar un clima propicio para generar un crecimiento vigoroso que haga que crezca la actividad económica, que crezca la base y a través de ello propiciar, pues, condiciones de mayor recaudación, por cierto, ¿no? Todo ha ido al revés, ¿no? De hecho, no es una leyenda, no es casualidad que casi 16.000 millones de dólares hayan fugado del país, ¿no? Eso no es una leyenda, está claramente relacionada a las expectativas mal gestionadas con los temas de siempre que hemos venido escuchando, de asamblea constituyente, estatización, por más que luego digan que sí, pero ya saben ustedes estas contradicciones a las cuales nos han tenido lamentablemente dándole durante todos estos meses, ¿no? Luego tengo la actitud antiminera también, ya hemos visto, digamos, que se quiere generar inversiones, pero luego están las señales por el lado de cierre de minas, esta actitud pasiva, ¿no?, que se tiene ante los conflictos, el tema tributario minero, ¿no?, de la manera como se está planteando de las facultades, no hace más que justamente hundir también más la confianza sobre la inversión privada, además de la forma un poquito oscura que se ha venido trabajando el tema, sustentados en un informe que nadie conoce, que nadie ha visto, como este del Fondo Monetario, ¿no?, y otro que
que digamos que justamente va en línea con lo que quiere propiciar el gobierno, cuando hay otros 5 o 6 informes que dicen totalmente lo contrario, ¿no? Muchos de ellos independientes. Entonces, ahí también hay un tema de confianza que no se ha trazado bien, ¿no? Luego también el tema de confianza, fíjese, estoy hablando de temas del contexto, ¿no? Que no estamos hablando del tema de facultades, de cuáles son los conceptos tributarios específicamente, porque todo esto es importante, ¿no? Toda esta narrativa, ¿no? De distribución, cuando la torta no crece, ¿no? Es un poquito absurdo, ¿no? Cuando te preocupas en reducir el tamaño de tu actividad económica y hablar de redistribución, suena realmente bastante contradictorio, ¿no? Y luego hay otros elementos de confianza que podemos hablar más adelante que tienen que ver con la manera de elegir sus funcionarios, lo cual te hace señalar a quién le voy a dar mis recursos, para qué objetivos sectoriales, ¿no? Teniendo en cuenta algunas personalidades que se encuentran en sectores claves y de amplio gasto, como es el tema del sector de educación, por ejemplo, ¿no? Digamos, se quiere estos recursos para más sueldos sin que haya evaluaciones a los maestros. Hay un tema ahí que realmente al final termina mediando este elemento clave de confianza, ¿no? Y bueno, voy a dejar algunos temas de lado de este aspecto, pero ustedes seguramente tienen una lista larga de aspectos y de situaciones que nos hacen dudar, ¿no? Respecto a cómo se van a gestionar finalmente cualquier uso eventual de los recursos, ¿no? Luego están los temas de fundamentos, ¿no? Ya más, ese es el tercer punto, ¿no? Más relacionados ya a lo que se refiere el pedido de facultades, ¿no? Primero, las facultades pues requieren una condicionante de urgencia, ¿no? Digamos, se requiere por algún motivo particular trasladar este tema, ¿no? Ya hemos visto que no hay esta urgencia, ¿no? Se puede manejar. Es cierto que hace tiempo tenemos pendiente el tema de una reforma tributaria. Es cierto que comparativamente hablando, respecto a otros países, pues quedamos algo rezagados, ¿no? En términos de esta medida gruesa como porcentaje del Producto Bruto Interno, pero lo que es cierto también es que tenemos una economía bastante más compleja que el resto de Latinoamérica, ¿no? Pero en todo caso, siendo un tema importante, hoy probablemente no reviste esta urgencia que nos ha querido trasladar el ministro de Economía en varias circunstancias a través de la prensa, ¿no? Por ejemplo, se plantea el tema de equidad y redistribución, y reitero, ¿no? ¿Cómo plantear este tema cuando se están esforzando por otro lado en hacer todo lo posible para que el crecimiento del próximo año y de los que vienen sean bastante bajos, ¿no? Comparados con el nivel que deberíamos estar teniendo en situaciones más razonablemente manejadas, ¿no? Luego está temas relacionados, por ejemplo, se manipula mucho el tema de los conflictos mineros, por ejemplo, respecto a que faltan recursos, lo cual sabemos que todo es totalmente falso, ¿no? Hoy día, por ejemplo, escuchaba al ministro señalar, digamos, que los problemas de Chumbivilcas y Corapampa se iban a solucionar con más de esta recaudación, cuando sabemos que esto no es verdad, ¿no? Digamos que en principio hay un tema de fondo, como el tema de la redistribución del propio canon minero, y luego hay un tema de ejecución bárbaro, ¿no? Digamos que es un tema que también se tiene que abordar. El tema de más recaudación, requerimos más recursos, y hemos visto que la forma, en una situación de fragilidad en la cual nos encontramos, la forma más segura y sostenible es mejorando nuestros niveles de productividad, por lo menos comenzar generando esta confianza en la inversión para que tengas una actividad, tengas empleo, tengas negocios, tengas sobre qué empezar a recaudar, ¿no? Entonces no se entiende, ¿no? Realmente, por ejemplo, este 1.5% que dice que se va a recaudar, ¿cómo, honestamente, esto puede ser sostenible incluso hacia largo plazo? Incluso estos importes que se están señalando, ¿no? Gran parte de las recaudaciones de muy corto plazo primero, se pueden difuminar en el mediano. Simplemente, por ejemplo, en el caso del tema de la tributación minera, se habla de una recaudación de 1.200 millones anuales cuando tienes el contrafactor de lo que significa solamente desarrollar la mitad de los 50.000 millones que se tienen proyectados de inversión minera, que podrías obtener tranquilamente, digamos, una recaudación de 5.000 millones anuales, no simplemente con la mitad, ¿no? Adicional al impuesto a la renta que sobrepasa estos 1.200 que se está comentando, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema que no se valora suficientemente, ¿no? No se entiende tampoco los otros tributos, digamos, cuál es el costo-beneficio de plantear incorporar, por ejemplo, el tema
del IGB a los seguros, no se entiende, cuando lo que se busca justamente es tratar de desarrollar una mayor profundidad financiera en la actividad. No se entiende también el tema en términos de oportunidad, ¿no? De hacer esos reperfilamientos en el impuesto a la renta, cuando no se ve, como les señalaba antes, en su totalidad, ¿no? Respecto a lo que significan otras cargas y dobles cargas que se podrían estar generando. No se avanza con otros temas, si se quiere avanzar con el tema de recaudación, se podría avanzar a través del predial, con el tema del catastro, no se plantea ningún tipo de acción por ese lado, ¿no? En fin, hay varios otros aspectos que también se pueden trasladar o transitar, conversar en las preguntas más adelante, ¿no? Pero yo quería cerrar, sí, con el cuarto punto, que se pierde a veces en el debate, pero yo creo que es muy importante en las circunstancias actuales, ¿no? Que es el tema más de carácter institucional, más que tiene que ver con el contrato, con el que se llama el contrato social, ¿no? Y ahí importa no solamente las fuentes de los recursos, ¿no? De dónde voy a recaudar, sino importa mucho el uso, ¿no? Y yo creo que ha habido un maltrato a todo nivel al ciudadano desde hace bastante tiempo, ¿no? Y yo creo que después del COVID, y más con las circunstancias de fragilidad en la cual se encuentra la economía, yo creo que es relevante hoy por hoy echar un ojo claro, ¿no? A este aspecto de, primero, cómo se ejecutan estos recursos, ¿no? Que tiene que ver mucho con atender gran parte de los problemas de las brechas sociales existentes, ¿no? Replantear también si se va a querer recaudar eventualmente, por ejemplo, ojalá que a través de una negociación y conversación como se hizo en el año 2011 con el sector minero, imaginemos que se llegue a un punto respecto a una mayor recaudación en el sector, ¿cómo se utilizarían estos recursos, ¿no? Otra vez ingresarían al mismo mecanismo del canon. ¿No sería mejor replantear una mejor forma luego de cómo usar y ejecutar esos recursos? Yo creo que esa parte queda coja siempre permanentemente y yo creo que es importante recogerla, ¿no? Y el otro aspecto tiene que ver ya no con la parte de ejecución, sino con la parte de eficiencia del gasto. Algo un poquito más complejo, ¿no? Porque implica no solo temas de carácter operativo, sino empezar a quebrar o romper determinados dominios que tienen determinados carteras, sectores, ¿no? Respecto al uso de los recursos. En el Perú se estima que esto está alrededor del 2,5% del Producto Bruto Interno, y ahí nomás es más de lo que se quiere recaudar ahora, casi 15% del presupuesto público. Entonces yo creo que es importante trabajar ese tema, más aún, digamos que con cada vez a través de reportajes de televisión, no de ahora, de hace bastante tiempo, siempre aparecen casos anecdóticos duros, ¿no? Que la población realmente se indigna, y sobre todo el que paga también se indigna mucho más, y lleva la gran pregunta de ¿para qué quieren los recursos, ¿no? Entonces, yo creo que ese elemento también es importante incorporarlo, ya más allá del tema de facultades tributarias, pero sin el replanteamiento de una política fiscal, ¿no? Yo creo que debemos transitar a ver el tema de manera conjunta, fuentes y usos, ¿no? En beneficio justamente de empezar a intentar a construir un verdadero funcionamiento, un verdadero engranaje, ¿no? Entre lo que el Estado brinda y la obligación que tiene el ciudadano tributando para la sociedad, ¿no? Y ahí dejo por lo pronto mis primeras intervenciones. Muchas gracias. Gracias, David. De todo lo que has dicho a manera de resumen, antes de pasar con Carlos, el tema del Fondo Monetario Internacional y el informe que no se conoce creo que es un punto fundamental, muy importante, sobre todo de cara a que se va a tomar una decisión desde el legislativo. Los 5 o 6 informes que tiene la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y que ha hecho público sobre el monto, digamos, que se recauda en el sector minero versus lo que el MEF en este momento indica. La sociedad tiene un monto más cercano al 50, el MEF más cercano al 40, y creo que todo el capítulo del tema minero ha tomado mucha relevancia, no solo en los medios, sino también en las discusiones, y es ese, de hecho, una de las diferencias importantes y significativas entre los predictámenes. El predictamen de economía lo incluye, el predictamen de constitución no lo incluye. Y sin más palabras, doy la bienvenida nuevamente a Carlos Oliva, por favor, para añadir y complementar lo indicado por David. Adelante, Carlos. Gracias por estar aquí. Gracias, María Rosa. Agradecimiento a Libre, por supuesto, por la invitación. Un saludo también a David, a quien me tocó, digamos, la oportunidad de sucederlo en el MEF. Quería empezar precisamente añadiendo y complementando un poco lo que mencionaba David y empezar por lo que él estaba terminando, que era la parte institucional, ¿no?
A ver, tengamos en cuenta que la gran mayoría de países, por lo menos los países, digamos, que hacen o que quieren hacer bien las cosas, tienen unas reglas del juego que deberían respetarse, ¿no? Por ejemplo, hay algunos elementos que no están en manos del Poder Ejecutivo por razones muy bien fundamentadas. La emisión de dinero, por ejemplo, ¿no? Los países tienen la emisión de dinero, por lo general, en un banco central, que en muchos casos es autónomo, es independiente. La emisión de dinero, que yo sepa, en ningún país depende del MEF, ¿no? Y eso lo respetan, digamos, casi todos los países, porque es una buena práctica y hay mucha evidencia de que no es aconsejable que la emisión de dinero esté en manos del Poder Ejecutivo. La deuda, ¿no? Casi todos los países también tienen reglas muy claras con respecto al endeudamiento. El endeudamiento tiene que pasar por el Congreso, ¿no? Por eso todos los años se presenta, en el caso peruano, la ley de endeudamiento, con los techos, con las características, etcétera, y cada proyecto, digamos, de endeudamiento tiene que pasar no solo por la Contraloría, sino haber contar con el visto bueno del Congreso. Eso son parte de las reglas del juego. Y en el caso tributario también, ¿no? Casi todos los países le dan al Congreso la potestad de cambiar, crear impuestos. El caso de Perú no es la excepción, ¿no? Entonces, cuando uno quiere, digamos, entre comillas, violar alguno de estos principios generalmente aceptados, tiene que tener un sustento sumamente fuerte y una estrategia para poder hacerlo, que me parece que es algo que ha fallado en esta ocasión, ¿no? Me parece, ya, digamos, viéndolo desde afuera, que ha habido quizás un exceso de optimismo de parte del Ejecutivo de querer ir en contra de estos principios generales y sobre todo tratar de cambiar tasas de una manera poco precisa, eso se de paso, tratar de cambiar tasas sin el visto bueno del Congreso, que solamente con un visto bueno inicial, digamos, que son las facultades, pero después nadie sabe si la tasa la van a cambiar en 5, en 10, en 20, en 50, nadie tiene la idea de eso. Entonces ahí yo creo que hubo una lectura quizás demasiado optimista de parte del MEF y no hasta ahora, digamos, 4 meses después o 3 meses después, no se cuenta con el sustento y la claridad y sobre todo la transparencia para haber pedido ese tipo de facultades, ¿no? Entonces yo ahí veo un problema principal. Las críticas que casi todo el mundo le está haciendo a la parte tributaria específicamente tiene que ver con el aumento de tasas, básicamente, ¿no? Yo creo que hay un buen porcentaje de otras medidas que tienen bastante sentido, algunas de ellas las hemos trabajado desde que yo era ministro hace un par de años, alguna norma antielusiva específica, la simplificación de los regímenes, de impuesto a la renta, las modificaciones en el impuesto predial, los mismos cargos a las actividades, a los servicios digitales, etc. Todo eso tiene mucho sentido y yo creo que si se hubieran circunscrito únicamente a eso, no estaríamos en la situación en la que estamos ahora, ¿no? Pero el MEF, por algún motivo, decidió dar un paso adicional y de alguna manera, como reitero, violar este acuerdo general y pedir aumentos de tasas de una manera poco clara, ¿no? Son contadísimos los casos donde el Congreso le ha dado facultades para aumentos de tasas. El que yo recuerdo, digamos, es en el año 2016, cuando se revirtió de alguna manera la reducción del impuesto a la renta que se había hecho en el 2014, ¿no? Si ustedes recuerdan, en el 2014 se bajó el impuesto a la renta y se subió el impuesto a los dividendos. En el año 2016 se pidió, digamos, facultades para revertir eso precisamente, ¿no? Pero era algo sumamente acotado y todo el mundo sabía en qué iba a terminar, ¿no? No se dijo simplemente voy a cambiar el impuesto a la renta y Dios sabe si lo voy a poner como estaba antes o lo voy a poner 40%, ¿no? Fue algo muy acotado, que es algo que le está faltando o que le ha faltado a este pedido, ¿no? Si yo voy a pedir y voy a atreverme a cambiar alguna tasa, pues tengo que anunciarla, digamos, de la manera más transparente desde el inicio y no pedir un cheque en blanco, que es lo que ha pedido el MEF, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Por eso a mí me parece sumamente audaz lo que se hizo, ¿no? Porque, bueno, al final si tienes la mayoría, sabes que en el peor de los casos al caballazo los puedes aprobar, porque tienes los votos. Pero en una circunstancia donde además no tienes mayoría en el Congreso,
reitero, sumamente audaz este tipo de iniciativa, que yo, no sé, me parece que al final les va a rebotar, ¿no? Sobre todo en esta parte del aumento de las tasas. Ahora, habiendo dado ese paso, yo creo que se tuvo mucho tiempo para tratar de salvar lo que ellos quisieran salvar, ¿no? Y lamentablemente no hemos visto eso. En estos 3 meses hemos visto muchas idas y vueltas, ¿no? Sobre estos temas polémicos, digo, ¿no? El caso de los alquileres, por ejemplo, se nos dijo una cosa al inicio, después dijo que no era eso, que no era simplemente cambiar de 5. Primero que dijeron de 5 a 10, que eso no está en el proyecto. Después dijeron que ya no era solamente eso, sino que se va a juntar se iba a sumar con otros impuestos, etc. Entonces, en el camino han ido cambiando, lo cual no hace más que restarle credibilidad a lo que se está pidiendo, ¿no? El tema de los montos también, ¿no? Esos 12.000 millones, la verdad es que no me suman por ningún lado. En el Consejo Fiscal hicimos un ejercicio y en el mejor de los casos sale la mitad de eso, y además en partes, ¿no? Hay un efecto de corto plazo de 2.500 millones y uno de mediano plazo, que puede ser entre 4 o 5 años, de unos 3.500 adicionales, digamos, si todo sale bien, ¿no? Pero es la mitad de lo que el MEF está diciendo. Y en ningún momento tampoco se ha hecho muy claro de dónde salen esos 12.000 millones, ¿no? A primera vista, reitero, parecen sumamente optimista, digamos, por decirlo de alguna manera, esa proyección que se ha hecho, y hubiera sido bueno que en estos 3 meses hubieran explicitado algunos de los supuestos que están detrás de estos famosos 12.000 millones. Lo cual trae a colación, digamos, y esto ya es más un sentimiento personal, de que hay mucha ideología detrás de este aumento de tasas. Y uno lo ve en las declaraciones públicas que se hacen, ¿no? Cuando uno ve estas declaraciones de que vamos a grabarle a los ricos, etcétera, yo creo que se está cometiendo un error en el mensaje que debería dar un gobierno. Un gobierno debería querer que todos sus ciudadanos sean ricos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero el mensaje no es ese. El mensaje es que si eres rico yo te voy a castigar y solamente por el hecho de tener más plata que otro, ¿no? Y yo creo que no es un mensaje adecuado como gobierno, ¿no? Reitero, el objetivo debe ser, miren, vamos a tratar de que todos los peruanos tengan una mejor calidad de vida, que tengan un mejor ingreso, que tengan empleo, ¿no? Y no decir, mira, una vez que seas exitoso, te voy a hacer que pagues la cuenta de los demás, ¿no? Eso como mensaje, digamos, tampoco me termina de sonar. Otro tema relevante, que ya lo han mencionado un par de veces, es el tema minero, ¿no? Allí primero que tampoco vemos cómo se va a recaudar 1.500 millones, que es lo que se ha anunciado, sin afectar definitivamente la competitividad. Y este famoso informe del Fondo Monetario, la verdad, primero que me llama mucho la atención que se esté utilizando un informe del Fondo Monetario de esta manera. Bueno, entre paréntesis, mucho más de un gobierno de izquierda, ¿no? Pero bueno, haciendo esa salvedad, es un informe que no se conoce, que va en contraposición de otros informes que existen, que sí son conocidos, que tienen una metodología totalmente transparente, ¿no? Yo sospecharía, y acá puedo equivocarme totalmente, de que esa comparación que está haciendo el fondo no incluye algunos elementos que son propios de la legislación nacional. No sé si están incluyendo, por ejemplo, la participación de los trabajadores en las utilidades o algunos aportes de regulación que más o menos suman como 7 puntos adicionales, ¿no? Sospecho, digamos, para cuadrar las cifras, que podría ser eso, y eso podría ser un error en la metodología del fondo. Pero claro, como no tenemos el informe, pues no podemos hacer más que sospechar, ¿no? Lo ideal hubiera sido que este informe sea público, y ahí, a ver, un ministro de Economía sabe cómo poder hacer públicos informes. O sea, tampoco, digamos, es muy difícil y simplemente decir, no, el fondo no me deja publicarlo, pero acá tengo la copia, ¿no? Yo creo que hay formas de hacer público eso, si realmente se quisiera hacer. Entonces, hay un tema ahí, ¿no? Más allá de que, digamos, el país se ha sacado la tinta con el aumento del precio de los minerales, ¿no? De recaudar más o menos 4.000 millones, vamos a recaudar cerca de 13, 14,
1.000 millones, y claro, y toda esa pelea es por 1.000 más, ¿no? Como que no tiene mucho sentido, ¿no? Ya, mira, te sacaste la tinta, aprovechalo. Deja de estar comprando el Raspegan a ver si sacas un cachito más, ¿no? Y aprovecha esos 10.000, 9.000 que vas a tener y dime qué cosas vas a hacer con eso, ¿no? Que es un poco lo que estaba mencionando David, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a seguir dando bonos, subsidios? Bueno, pues si para eso es la plata, díganlo por lo menos, ¿no? Vamos a impulsar una política de competitividad que hasta ahora, digamos, ha quedado en el olvido, la política y los planes de competitividad en el país, pues también díganlo, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un tema sumamente importante. Más allá de que también está en duda qué va a pasar con las empresas que tienen convenios de estabilidad, ¿no? Ahí la verdad es que no sé qué estarían pensando, es algo que también deberían ser muy claros en decirlo, ¿no? Más, digamos, más de la mitad de las exportaciones de cobre en el país son con empresas que tienen convenios de estabilidad tributaria. Entonces, habría que ver qué va a pasar con ellas, ¿no? Eso tampoco se ha dicho nada. Y un par de temitas para terminar. Muchos, cuando alguien dice que no es el momento para para aumentar tasas, dicen, bueno, pues dígame cuándo es el momento. Bueno, yo le voy a responder lo que yo pienso cuándo es el momento. El momento es después de que me demuestres que estás luchando y estás reduciendo la evasión y la elusión tributaria, ¿no? Después de haber hecho eso, yo creo que es el momento de empezar a discutir si conviene o no aumentar una tasa, ¿no? Pero con tales niveles de evasión y de elusión que tenemos, seguir cargándole la mano a ese porcentaje de personas que paga impuestos, ¿no? Uno de cada 10, digamos, en el caso del impuesto a la renta de las personas, no me parece lo adecuado, sinceramente, ¿no? Tanto que se habla de justicia, eso me parece lo más injusto del mundo, ¿no? Cuando tienes todavía una evasión tributaria tremenda, ¿no? En el caso del incumplimiento del IGB, 30 y pico, 35%, y en el caso de renta, más de 50%. Entonces, si me preguntan cuál es el momento es después de que hagas algo con respecto a la evasión y a la elusión. Y lo último que quería mencionar es también la cantidad de herramientas que tiene la SUNAT justamente para reducir la evasión y la elusión, ¿no? De eso no se está hablando mucho, pero en los últimos años se le ha dado a la SUNAT prácticamente todo lo que ha pedido para que efectivamente luche contra la evasión y la elusión. Yo recuerdo desde el año 2011, cuando salió la ley de la SUNAT, donde se ajustaron los sueldos y todo, porque era un pedido institucional, etcétera. Si uno lee la exposición de motivos de ese momento, decía que para el año 2021 la SUNAT se comprometía a que la recaudación, la presión tributaria iba a ser 20% del PBI, ¿no? Para el año 2016 iba a ser como 18%, ¿no? Eso está ahí, está escrito, digamos, está sobre el papel. Y a lo largo de los años, reitero, se le ha dado muchas herramientas. Cuando sacamos las facultades en el año 2018, se incluyó el tema de la reserva tributaria, la reserva bancaria, ¿no? Financiera para la SUNAT. Eso está vigente. Tienen los comprobantes electrónicos, que es algo que también se ha luchado mucho en los últimos años para tener a casi toda la economía con comprobantes electrónicos. Entonces, tienen una serie de herramientas para efectivamente luchar contra la evasión y la elusión tributaria. Nosotros también pusimos en efecto la norma antielusiva, con facultades precisamente, pero se anunció perfectamente lo que se iba a hacer. Entonces, las herramientas están allí, ¿no? Y ahí es donde yo creo que tenemos que darle toda la atención y no tratar de pelearnos, reitero, por un tema que yo considero más ideológico que otra cosa, por sacarle 300 millones a la gente que gana mucho o 1.000 millones a este sector minero que también, entre comillas, gana mucho, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un concepto que personalmente no me termina de cerrar, de reiterar la necesidad de seguir haciendo reformas por el lado tributario, ¿no? De que necesitamos aumentar la recaudación y la presión, digamos, nadie lo duda. Pero las formas y la manera como están planteadas estas reformas, desde el punto estratégico institucional que yo hablaba al principio hasta algunos de los elementos últimos que han sido públicos, me parece que no ha sido la adecuada. Bueno, ahí me quedo por ahora y atento a alguna pregunta que pueda haber. Gracias, María Rosa. Carlos.
Gracias a ti por tu exposición muy clara. Y igual como dice con David, algunos highlights que me parecen importantes resaltar. El tema de la claridad con respecto a las tasas que se suben y cómo se van a subir, efectivamente fue todo muy sobre la marcha y el MEF ha ido comunicando de a pocos, digamos, los mecanismos específicos y efectivamente sería mucho más eficiente tenerlo todo en el proyecto de ley, porque como bien has comentado, las cosas que ellos dijeron a posteriori no se consignaban en el documento. Otra cosa que me ha parecido súper interesante, del cual yo no tenía conocimiento, es el ejercicio que hace el Consejo Fiscal respecto a la proyección de recaudación minera. No sé si puedes recordar las cifras, solo para tenerlo claro. El MEF más o menos habla de 12.000 millones, ustedes hablan de 2 tramos, ¿correcto? Exacto. Uno de 2.500 de corto plazo y uno de 3.500 en el mediano plazo, digamos, con elementos de contraelevación y elusión, ¿no? Digamos, es un ejercicio que se hace con una serie de supuestos. Como no tenemos claridad, digamos, de cuáles son las tasas, etcétera, hemos hecho algunos ejercicios, pero en todo caso, ese ejercicio nos da la mitad. De acuerdo, eso, por ejemplo, es muy interesante saberlo también. Y retomando un poco también lo que decía David y lo que decías tú también, podría haber un error metodológico en cuanto a las proyecciones del Fondo Monetario y para eso es muy importante pues conocer o hacer público el documento. Y con esta idea voy a las preguntas. Tenemos hasta el momento 2 en el chat y una justamente tiene que ver con el informe. El ministro Franke indica que no puede mostrar el informe del FMI sin permiso de ellos. ¿Es correcto? ¿No es el informe propiedad del MEF? Nos pregunta René Guevara. Un poco que, Carlos, tú lo has comentado más. Te doy el pase para que contestes. David, posteriormente, por supuesto, puede añadir lo que crea oportuno. Sí. A ver, ahí hay 2 temas. Primero, que si efectivamente creemos a ver, de hecho necesitamos el visto bueno del Fondo Monetario para hacer un informe público, pero si no lo tenemos hasta ahora es porque el informe no está terminado, ¿no? Porque el informe no ha sido formalmente aprobado. Es un borrador, ¿no? Entonces, sí es un borrador. Puede ser que cuando el informe se eleve a los directores del Fondo Monetario, el Fondo Monetario diga, oye, ustedes se han equivocado acá, ustedes no han incluido esto, etcétera, etcétera. Entonces, ese informe podría cambiar perfectamente, ¿no? Entonces, si esa es la narrativa que se está comentando, haría muy mal el MEF en basarse en un borrador para poder llegar a conclusiones tan fuertes como las que está llegando, ¿no? Han llegado a decir que el FMI está recomendando de alguna manera, he escuchado la palabra recomendar, ¿no? Que se aumenten los impuestos, ¿no? Lo cual eso sí no es cierto, digamos, el MEF el Fondo Monetario no recomienda. Habrá hecho un cuadro diciendo, mira, esto es lo que nos sale, y hasta ahí quedó, ¿no? Ahora, si efectivamente creemos en esos resultados y estamos convencidos de ello, pues el MEF ha podido de alguna manera presionar al Fondo Monetario para decirle, mira, yo necesito que ustedes me aprueben esto porque es parte vital de mi política, y hace 2 meses le hubiera dicho, preséntenlo al directorio, apruébenlo y después me permiten para mí divulgarlo. Entonces, digamos, hay maneras de salir del tema y no simplemente pues argumentar que está ahí el documento, voy a utilizarlo, pero no ha sido aprobado, ¿no? La verdad es que hay algo que no cuadra en toda esa narrativa. De acuerdo. David, ¿quisieras agregar algo? Estás en mute. Sí, perdóname. El primer punto es el de la manipulación, ¿no? Que se estaba haciendo con este informe. No es la primera vez, honestamente, que yo veo que no existe informe. Ellos reconocen, además de lo que se ha podido escuchar, que solamente tienen comentarios, ¿no? Respecto a qué es lo que tendría o qué contendría el estudio que han realizado, pero que se esté esto paseando como bandera, que ese es el gran sustento que tiene para realizar este cambio en el ámbito de la carga tributaria minera, es, por decirlo menos, bastante irresponsable, ¿no? Yo no lo he visto. No creo, honestamente, que las personas que están dentro de la Dirección de Política Fiscal, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas, apoyen eso directamente. O sea, yo creo que ahí hay un impulso muy, muy politizado respecto a
al uso en prensa, ¿no?, respecto a este tema. El segundo es bastante relacionado a lo que comentaba Carlos respecto a lo que el Fondo Monetario y otros organismos internacionales suelen hacer cuando se les pide un informe, ¿no? Suele ser muy cautelosos respecto a dar recomendaciones porque se entiende que esto forma parte de las decisiones de políticas públicas, en este caso de política tributaria que realiza un gobierno. Normalmente, y en este caso particularmente los estudios de tributación minera, son muy sensibles a supuestos, ¿no? Y usualmente un buen informe presenta escenarios, ¿no?, de sensibilidad, ¿no?, ante cambios del uso del supuesto, porque nadie sabe exactamente, digamos, salvo que tengas una muestra muy buena, digamos, en el caso de las empresas mineras peruanas, ¿no?, de sus estructuras de costos y particulares, para dar exactamente en el clavo de que el número es, si quieres, 50 o 40, ¿no? De hecho, es la razón por la cual se mencionan 6 o otros 7 estudios y los resultados pues, pueden diverger dependiendo de cuál es el modelo que has utilizado y los supuestos que han estado detrás, ¿no? Entonces yo también, honestamente, dudo que el Fondo Monetario esté siquiera sugiriendo un número, dónde está el número mágico respecto a cuál debe ser la carga y cuánto más se le puede incrementar. Yo, de verdad, dudo bastante de lo que tiene detrás del informe y de la forma como se está utilizando, ¿no? De acuerdo, gracias David, gracias Carlos. Y finalmente la última pregunta viene de Mercedes Sofía Gómez Castro. Buenas tardes. ¿Cómo podemos elevar la valla para todos si quienes tienen más dinero generan las desigualdades por los que se plantea este nuevo impuesto? Esto en términos de política monetaria. Carlos. Disculpa, pero no entiendo la pregunta. Política monetaria con... No sé si... La vuelvo a leer, a ver si de repente la desciframos juntos. ¿Cómo podemos elevar la valla para todos si quienes tienen más dinero generan las desigualdades por las que se plantea este nuevo impuesto? Creo que quedémonos ahí, que está un poco más claro. A ver, las desigualdades no las genera, digamos, la gente que tiene más plata, ¿no? Empezando por ahí. A ver, de que hay desigualdades en el país, las hay, ¿no? Y es por eso que la gente, digamos, que tiene más plata, como se dice, paga más impuestos, ¿no? Pues, digamos, eso es relativamente obvio, ¿no? Reitero, 1 de cada 10 personas de la PEA, digamos, en edad de trabajar, paga impuesto a la renta, ¿no? Lo cual significa que hay otras 9 que no cumplen con las características para pagar o simplemente pues son informales, son ilegales, etc. Entonces, a ver, uno de los papeles, de las funciones, de las responsabilidades que tiene el Estado es precisamente el carácter redistributivo, ¿no? Y para eso tiene pues una serie de herramientas para poder reducir las desigualdades. No podemos dejar de decir que la evidencia muestra que la desigualdad ha disminuido en los últimos años, ¿no? Con ese famoso modelo que todo el mundo critica, cuando uno ve la evidencia, el coeficiente de Gini se ha reducido, ¿no? Seguramente no a la velocidad que uno quisiera, pero de que ha habido avances en términos de desigualdad, los ha habido. El problema, el gran problema que existe, y no quiero decir que es la causa de la desigualdad, pero que no ha servido a resolver el problema de desigualdad, es la capacidad del Estado para poder hacerlo, ¿no? El fracaso ha estado en el Estado. El Estado responsable de reducir esa desigualdad no ha sabido darnos, no ha sabido cumplir con el artículo 58 de la Constitución, donde le da 6 funciones básicas al Estado y en ninguna de ellas podemos decir que se ha cumplido en hacerlo. Seguridad ciudadana, educación, salud, infraestructura, promoción del empleo. El Estado ha fracasado en eso. Entonces el foco tendría que ser cómo hacemos que el Estado realmente pueda cumplir efectivamente ese rol redistributivo que tienen todos los países desarrollados. Entonces el foco de la atención tendría que estar allí, y eso tiene mucho que ver con lo que mencionaba ahorita hace un momento de la calidad del gasto, también del tema de la corrupción. Entonces a mí me encantaría que el gobierno pida facultades precisamente para aumentar la calidad del gasto, para aumentar la eficiencia del gasto público, ese tipo de cosas, ¿no? Hay un aspecto ahí con la ley de contrataciones que yo creo
que es saludable, ¿no? Pero más allá de eso, se necesitan hacer muchas otras cosas para eso. Entonces, digamos, no es culpa del que tiene más plata el que él ha generado la desigualdad, ¿no? Yo creo que la desigualdad en buena parte es responsabilidad de un Estado que ha fracasado y que necesita ser reformado, ¿no? De acuerdo. Gracias, Carlos. David. Sí, yo creo que se está haciendo en el contexto actual demasiado énfasis en lo que es la redistribución al final, ¿no? Cuando lo más importante es la redistribución o mejor distribución al inicio, ¿no? Que lo que tiene que ver con lo que se llama igualdad de oportunidades, ¿no? Y este trabajo, efectivamente, le compete, como decía Carlos, al Estado, ¿no? Y fundamentalmente estas oportunidades se centra en dotar a los ciudadanos del capital humano, ¿no? Necesario y además dentro de un contexto competitivo de alta calidad, ¿no? Para que tengan luego la posibilidad de generar riqueza futura, ¿no? Cuando hablamos de capital humano, pues evidentemente hablamos del tema educación, hablamos evidentemente del tema salud, ¿no? Hablamos, por cierto, de temas ya más en el ámbito de infraestructura social o toda aquella o infraestructura productiva, ¿no? Todo aquello, ¿no? Que va sumando y complementando las capacidades que tiene el ciudadano para desarrollarse, ¿no? Evidentemente para eso requieres recursos fiscales, por supuesto, ¿no? Pero por otro lado requieres un ente, como señala Carlos, el Estado, ¿no? Competente, que sea capaz de ejecutar esos ingresos, así sean pocos, ¿no? Porque eso justamente lo que se encarga luego de hacer mover el engranaje de impuestos, gastos, y a partir de la propia política fiscal dar su aporte también a lo que es el crecimiento económico, ¿no? Que ese es el aporte del Estado, ¿no? A través de ayudar esa productividad, que luego tiene que estar, pues, evidentemente, que es dotada, ¿no? Fundamentalmente por el sector privado, ¿no? Entonces yo creo que ahí viene el problema. Entonces, cuando vemos las estadísticas, ¿no? Cuando vemos los datos, por ejemplo, que en el tema de inversión de las regiones, por ejemplo, ¿no? Los gobiernos nacionales, que solo ejecutan la mitad de su presupuesto, ¿no? Para inversión en colegios, en hospitales, centros de salud, etcétera. Solo la mitad. Es la mayor evidencia, ¿no? De que el problema está ahí. Entonces, si nos vamos otra vez ahora, al final, ¿no? A querer redistribuir, ¿no? A través de impuestos, cargando más al que ya está pagando más impuestos, para luego meter estos pocos, además, ingresos muy marginales en términos de cantidad, volverlos a meter otra vez a la misma maquinaria que es incapaz, ¿no? Hasta el momento de aportar y generar y ejecutar los impuestos que actualmente se pagan. Entonces, ahí nos damos claramente, pues, cuenta de que dónde está el problema, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema de enfoque, ¿no? Que ahora con este gobierno que viene con una retórica, una narrativa bastante particular, está tratando de explotar, pues, de manera muy maniquea, ¿no? Es la verdad. Gracias, David. Gracias, Carlos. Sí, solo ya de cierre, una última pregunta ahora sí de cierre, muy concreta y muy específica. Con respecto a temas de reactivación, más allá del tema tributario que lo hemos tocado a lo largo de esta conversación, los temas de APP-OXI. ¿Sería adecuado brindar tal vez facultades de manera parcial o sería mejor no otorgar facultades en ninguno de los puntos? David. Mira, ahí me pones en un aprieto, ¿no? Te digo de verdad, un aprieto en términos, digamos, de que el gobierno, digamos, de la manera como ha venido gestionando los temas, los mensajes que se han venido trasladando, más allá de los esfuerzos individuales, digamos, que en su momento también ha hecho el propio ministro de Economía, ¿no? Que creo yo que si hacemos un ranking, ¿no? De los funcionarios, ¿no? Seguramente que él está entre, digamos, lo más respetable, ¿no? Que existe ahí. Viéndolo como un conjunto, yo no veo que haya una confianza suficiente para aplicar lamentablemente nada. Yo creo que yo tendería a no dársela, ¿no? Y más bien tratar de buscar un espacio para que aquellas
normas de carácter específico como de APP, de OXI y otras que faltan, ¿no? Puedan intentar trabajarse y salir de repente de manera más expeditiva trabajando con el Congreso, ¿no? Yo creo que además, lamentablemente, digamos, día tras día, además el propio Ministerio de Economía y Finanzas, pues ha ido, la manera como ha estado gestionándose el tema, ¿no? Tratando de presionar, ¿no? A todo nivel, digamos, que se apruebe las facultades tal cual las tiene. Yo creo que también ha ido poco a poco también perdiendo esa confianza, ¿no? Sumándose, digamos, a esta ola, digamos, negativa en la cual nos encontramos, ¿no? Entonces, veo el pro, veo, digamos, mejor dicho, que sí, que son quizás normas interesantes, normas que podríamos recogerlas, ¿no? Y rescatarlas, pero yo creo que medita, digamos, dar, en todo caso, una señal clara, ¿no? Respecto a cómo se han estado manejando las cosas y que el gobierno de alguna manera entienda por dónde deben ir futuros pasos, ¿no? Gracias, David. Carlos. Sí, ahí la verdad es que el pedido es súper amplio, ¿no? No tengo ningún elemento para decir si es bueno o es malo, ¿no? Porque, digamos, es un cúmulo de buenas intenciones. Mi visión así, digamos, ex ante, es que con la normativa que tenemos es más que suficiente para poder impulsar las APPs y las obras por impuestos. O sea, los problemas no están, digamos, si es que hay problemas, que los hay, no están en la normativa. Digamos, quizás hay algo por ajustar y bueno, para eso se puede ir al Congreso y pedir un ajuste por aquí o por allá y no pasa nada, ¿no? Pero digamos, el 90% de los problemas es gestión, decisión política, liderazgo, etcétera, que eso con ninguna ley lo arreglas, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, sin saber exactamente qué cosas están pensando eh, y sin decir que las leyes actuales son perfectas, porque seguramente son perfectibles, no me parece un tema que sea relevante en la actualidad. Yo creo que ahí puedes poner la ley que tú quieras, pero ese 90% de problemas no tienen que ver con la ley, ¿no? Tienen que ver con otros factores que yo creo que también deberían ser parte de la agenda del gobierno. Salvo que se haga o se promueva la ley que haga cumplir las leyes. Y con ese quote anecdótico, David, nos toca despedirnos, el tiempo es tirano, pero ha sido realmente un gusto estar con ustedes esta tarde. Gracias a los dos por haber estado aquí. También gracias al IPE por viabilizar espacios como estos para comentar y discutir temas como facultades legislativas que sin duda debemos seguir a profundidad. Gracias a todos también en casa por haber estado con nosotros. Hasta la próxima. Chao, gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buenas noches.